Bueno, en el día de hoy lo que vamos a ver es un ejemplo para tratar de entender o ilustrar cómo desde el gen vemos ese fenotipo. O sea, cómo llegamos a ver ese fenotipo a partir de cambios que existan en ese gen. Uno de los ejemplos más estudiados, literalmente aún hoy, es el de las hemoglobinopatías. No como ejemplo, sino como una enfermedad grave, pero que ha servido para conocer cómo afecta un cambio a nivel del ADN en un fenotipo. Y obviamente nos estamos refiriendo en una hemoglobinopatía a los problemas que pueda existir en la molécula de hemoglobina. La hemoglobina es una molécula compuesta por 4 cadenas polipeptídicas, ¿no? 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, ¿no? Cada una de estas cadenas es codificada por losis diferentes, independientes, uno ubicado en el cromosoma 16 y otro en el cromosoma 11. Que da lugar a esta molécula tetramérica, o sea, compuesta por 4 subunidades, ¿no? Que incluye un átomo de hierro que es el aceptor del oxígeno, ¿no? Que va a transportar ese oxígeno. Y por las dudas, recordar de que en un eritrocito, digo, hay cientos, miles de estas moléculas, ¿no? O sea que no es que se produzca una sola molécula de hemoglobina, sino que son muchas. Y si vamos a analizar cómo se genera esta molécula de hemoglobina desde el punto de vista genético, vemos que existen los genes de las beta-globinas ubicados en el cromosoma 11 y los genes de la alfa-globina ubicados en el cromosoma 16. Si miramos, esto siempre estamos hablando de un adulto, ¿no? Si vemos, en este caso, tenemos un gen beta, ¿no? Que tiene sus dos copias. O sea, una copia en un cromosoma, otra copia en otro cromosoma. Estas flechas no están diciendo de que produzcan una molécula una o otra molécula la otra, sino que en realidad va a dar lugar a unos ARN mensajeros que van a producir en el citoplasma estas beta-globinas y que después se combinarán al azar, pero siempre en esta conformación, ¿no? 2 beta, 2 alfa. En este caso es un poco diferente. Se sale de lo canónico. En este caso lo que vemos es que para el gen de las alfa-globinas tenemos 4 alelos. 2 copias del gen están en un cromosoma, 2 copias de este gen están en el otro cromosoma. Entonces le da la oportunidad de tener 4 alelos disponibles para generar ARN mensajeros. Como vamos a ver, los genes de las beta y alfa globinas tienen una distribución bastante particular en el genoma. Están dispuestos como clúster, ¿no? Son el clúster alfa y el clúster beta. Por lo que mencionamos hace un momento, en el clúster alfa están las dos copias de los genes alfa, ¿no? 1 y 2. También hay pseudogenes, ¿no? Que estos no son transcriptos, ¿no? Y luego tenemos los zeta y tita, ¿no? Estos sí son transcriptos, ¿no? Como vamos a ver ahora después. El clúster beta está conformado por el gen beta de las globinas beta, pero también tenemos delta, gamma, GA y epsilon, ¿no? Y por supuesto un pseudogen. ¿Por qué estas copias están presentes y serán funcionales? Sí, lo son. Lo que vamos a ver es que estos clústeres de genes tienen una expresión que es tiempo específica, ¿no? Durante el desarrollo embrionario vamos a encontrar
de que la expresión de estos genes va variando hasta llegar al nacimiento. Y entonces, del clúster alfa, el gen que va a estar siendo traducido mayoritariamente en las primeras semanas es el Z. ¿tá? Y como ven, va disminuyendo hasta desaparecer en la semana 12, ¿tá? Mientras que en el caso de la alfa globina va aumentando hasta llegar a su máximo, que continuará luego del nacimiento. Esto también va acompañado por las delta, disculpen, las gamma, ¿no? Las gamma globinas, ¿no? G y A. En el caso del clúster beta tenemos epsilon, que también desaparece a las 10 semanas, y mientras tanto comienza a aparecer beta, ¿tá? Que luego aumentará hasta llegar a su máximo luego del nacimiento. Como ven, algunas globinas fetales se mantienen luego del nacimiento, pero desaparecen. Y tenemos la delta también, que es una de las globinas que va a estar presente y que continuará en la vida adulta. ¿Y cómo es esto? Cuando lo vamos a ver en las hemoglobinas normales, vemos cómo durante el embrión, en las primeras semanas, como feto o en el adulto, esto va cambiando. Vamos viendo que va cambiando. Entonces tenemos en el embrión las fórmulas, principalmente en los primeros momentos, la Z y epsilon, la Z y la gamma, ¿no? O las alfa y las epsilon, ¿no? Esto va cambiando hasta llegar en la vida adulta a tener las alfa y beta y alfa y delta, ¿no? El 2 hace referencia a la cantidad, ¿no? 2 epsilon en este caso, o 2 gamma. Como ven, las gamma pueden ser G o A, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuáles serían las hemoglobinopatías? ¿O qué serían? Y bueno, son todas enfermedades, es una enfermedad hereditaria causada por mutaciones en estas cadenas de las globinas, ¿no? Para que tengan una idea, es algo que está presente en la población. 7% de la población lleva algún alelo vinculado a una hemoglobinopatía, ¿no? Y entre 300 a 400.000 nacimientos son homocigotas o heterocigotas compuestos, ¿no? Y estas hemoglobinopatías se han dispersado en el mundo a partir de las migraciones y el tráfico de esclavos. Porque, como vamos a ver, estas hemoglobinopatías tienen una frecuencia relativamente alta dentro de África. Si intentamos clasificarlas, bueno, vamos a hablar de las talasemias como defectos cuantitativos, en donde lo que observamos es un desbalance entre las cadenas alfa y beta, ¿no? Y en este caso, lo que podemos hablar es aquellas en donde hay síntesis nula, ya sea de las alfa o de las beta. Entonces decimos alfa 0 y beta 0, o una síntesis disminuida, ¿no? Que, como vamos a ver, eso va a depender, en el caso de las alfa, de que tenga las copias completas o no, o mutaciones en el gen beta. Entonces hablamos de las alfa más y las beta más. Y por otro lado existen defectos cualitativos, que generados por sustituciones, adiciones o delecciones de uno o más aminoácidos, que generan variantes en esas hemoglobinas. También existen dentro de las hemoglobinopatías la persistencia de la hemoglobina fetal, hereditaria. Pero eso no vamos a entrar porque es un mecanismo que en parte está mediado por otros genes no vinculados con las globinas. Veamos entonces las alfa-talasemias. La cosa que es interesante de ver es cómo se distribuye, porque piensen de que muchas enfermedades hereditarias, ustedes van a observar de que no se distribuyen homogéneamente a nivel mundial. En este caso es un caso bien típico, conocido. Ven que es
distribución sobre África, Asia y sur de Europa, Asia hacia del sur, ¿no? Y las mutaciones son diferentes. Vamos a ver de que las mutaciones que predominan en estas regiones son diferentes a esta y es lo que les está señalando, ¿no? Vamos a ver ahora cuáles son, pero digo, es lo que se ve, ¿no? Por un lado están las alfa más, la que decíamos, y las alfa cero, las observan en el sudeste de Asia. ¿Cómo funcionaría entonces estas hemoglobinopatías en las alfa-talasemias? Bien, ustedes tienen las 4 copias normales, es un individuo normal, no habría dudas. Pero puede llegar a suceder, por diferentes razones, de que desaparezca una de las copias. Entonces ahí empezamos a hablar de los alfa más heterocigotos. Y esto da lugar a una anemia microcítica, es una anemia leve. En el caso de que sea homocigoto para alfa más, ¿no? Entonces hablaremos de una anemia microcítica, ¿no? Y que esto, el fenotipo es idéntico cuando el individuo tiene en una de sus cromátidas, en uno de sus cromosomas, la pérdida total de ese gen alfa, ¿no? O sea, las dos copias, la pérdida de las dos copias. Cuando hablamos de una anemia hemolítica, estamos diciendo de que el individuo es alfa más, alfa cero, y que, como ven, es un heterocigoto. Y si es alfa cero o alfa cero, entonces hablamos de las talasemias mayores. Ahora, ¿cómo se genera esta situación en la cual pierde una o dos de las copias de ese gen en una de las cromátidas? Bueno, eso es un fenómeno que ustedes conocen, que hemos hablado, y es una recombinación que no es exactamente homóloga. Aquí lo que les está mostrando es cómo alfa 2 recombina con alfa 1 de la otra cromática. Y eso da lugar, ¿no?, a un cromosoma en donde tiene 3 copias. Una es una quimera, o sea, está conformada por parte de alfa 2 y de alfa 1, es una quimera. Entonces tenemos 3 copias del gen alfa y una cromática que lleva solamente una copia. Esto es lo que se denomina el bien, pero en el caso de que la recombinación se diera en las regiones intergénicas, como muestra aquí, entonces tendríamos lo mismo, una cromátida que posee 3 copias del gen y una que posee uno solo. Esto se lo reconoce como alfa 3.7 o alfa 4.2. Esto tiene que ver con el tamaño de esos de fragmento que se adiciona, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de que tengamos mutaciones sobre las beta-globinas? ¿No? Recuerdan de que es un solo gen. Entonces lo que importa aquí es mirar las mutaciones puntuales sobre ese gen, ¿no? Y hay muchas, son muchas, y otra vez vemos que su distribución, ¿no?, es en la misma región, ¿no?, y hay diferencias según el lugar geográfico, ¿no? Estas mutaciones son las que permiten reconocer el origen, ¿no? Una mutación como las que se señalan acá, nosotros si encontramos un individuo en el Uruguay que posee estas mutaciones, podemos pensar de que tuvo un ancestro o pariente muy cercano, o sea, padre o abuelo, que portaban esa mutación y que podrían ser de esta región, ¿no? Como ven, hay muchas, y entonces, ¿cómo observamos las beta-talasemias? Y bueno, como les decía, son en general
consecuencia de mutaciones puntuales. Pero estas mutaciones pueden generar una síntesis disminuida de esa beta-globina, y hablamos de las beta más, o una síntesis, o no síntesis, directamente de la cadena beta, y hablamos de beta 0. Entonces diremos que una talasemia menor es una heterocigota con un gen, con una copia del gen normal, y beta más, o beta, beta 0. Una talasemia intermedia, como ven, tiene dos copias beta más, o un beta 0, beta más. Y las talasemias mayores van a ser cuando, y ven que aquí aparece beta más, beta 0, beta más, o beta 0, beta 0. Esto ya les muestra de que aún teniendo el mismo genotipo, el fenotipo es diferente. Y eso tiene mucho que ver con el medio ambiente. Es muy definitorio en muchos casos, cómo se llega a esa enfermedad dependiendo de las condiciones en las que esté. Y con esto estoy hablando de el estado de nutrición del individuo, historia clínica que tenga de transfusiones, o hasta si vive en la altura o no vive en la altura. ¿Cómo diagnosticamos estas beta-talasemias? Bueno, fíjense de que en este fragmento de 770 pares de bases, ¿no?, encontramos muchas de las mutaciones, y que representan el 90% de las que se observan frecuentemente. O sea que con una sola región ya podemos identificar varias de esas mutaciones más comunes. Y si vamos dentro de esas más comunes, lo que vemos es, aquí lo ven, hemoglobina S, hemoglobina C, hemoglobina E y la hemoglobina D. Ven que la hemoglobina S es una de las más comunes, y ven la distribución que tienen otra vez, estas regiones. Y ven que existe la hemoglobina C y la hemoglobina S, se diferencian porque hay un cambio dentro del mismo codón, pero en diferente nucleótido. Y en este caso de glutamina da lugar a una lisina, y acá de glutamina da lugar a una valina. Vean los pequeños cambios de un sitio, pero cambia totalmente. Ven que cambian totalmente la misma acción. ¿Y cómo se caracterizan la anemia falciforme, la hemoglobina S? La beta S. Y bueno, la hemoglobina S se polimeriza cuando está desoxigenada, y entonces forma esa célula con una forma muy particular, falciforme. Y eso daña la membrana, lo que genera esa anemia hemolítica, que a su vez hay también adhesión al endotelio vascular, y eso da lugar a una vasooclusión. Pero como les comentaba, puede tener una gran heterogeneidad clínica. Los heterocigotos compuestos, como de hemoglobina S y beta-talasemia, o hemoglobina S y hemoglobina C, ¿no? Estos fenotipos son similares a hemoglobina S homocigota. Entonces, mostrando de cómo el mismo fenotipo puede ser generado por diferentes mutaciones. Y yendo hacia la anemia falciforme, la mutación de la hemoglobina S, eso fue escrito, fíjense, ya en el año 57, describe ese cambio de glutamina por valina, y eso porque si corremos la proteína en una corrida electroforética, podemos ver un cambio de migración, y entonces se puede reconocer perfectamente, ¿no? Y eso es lo que les comentaba aquí, es lo que ustedes ven con una beta-globina normal, una globina beta normal, y nosotros observamos el eritrocito con esta forma. Pero una homocigota
lo que genera es un eritrocito de esta forma, la falciforme. Entonces, podemos reconocer fácilmente el individuo homocigota por sus eritrocitos, ¿no? Y lo más llamativo en todo esto es que las anemias sin tratamiento eran letales, ¿no? Esto cambió con el desarrollo de la medicina durante el siglo XX, pero digo, antes realmente eran letales. Y es un poco inentendible, digo, que estuviera presente en las poblaciones, porque digo, la tendencia sería que si esas personas no llegan a tener hijos, lo cual podría ser muy posible, porque podrían morir jóvenes, entonces ese alelo debería desaparecer. Sin embargo, nosotros vemos que está presente siempre, particularmente en África, en una alta frecuencia, y este es el primer caso en el cual pudimos empezar a decir de que existía un proceso de selección sobre un fenotipo por el medio ambiente. Si ustedes ven la distribución de la malaria, es idéntica al de la distribución de la hemoglobina S. ¿Y cómo se correlaciona esto? Bueno, aparentemente lo que está sucediendo es que los individuos heterocigotos para el alelo beta S generan un ambiente que es inhóspito para el parásito. El parásito se caracteriza por invadir los eritrocitos. El Plasmodium falciparum lo que hace es invadir el eritrocito. Bueno, esta situación de heterocigota con una hemoglobina S que no es la normal, aparentemente genera un cambio en el cual no es tan fácil que ingrese el plasmodium. Así que estos individuos heterocigotos estarían protegidos, naturalmente, sin una medicación, de infectarse. Esto no es nada extraño, se han visto otras situaciones parecidas de diferentes casos, estamos hablando de virosis, ¿no? Lo que se está hablando hoy de coronavirus, y existen receptores a nivel de membrana que facilitan o no facilitan la entrada del virus, y que son target de buscar medicamentos que pudieran mejorar esa inmunidad a partir de que no ingrese el virus, ¿no? Y entonces esto explicaría de por qué se ha mantenido en la población esta mutación que podía ser letal, que era letal. Esto no sé si se entiende, por las dudas lo aclaro. Lo que significa es que los individuos heterocigotas se ven favorecidos en un ambiente en donde existe la malaria. Ellos sobrevivirían. Si sobreviven, pasan a su descendencia el alelo beta S. Entonces esto aumenta la posibilidad de que dos heterocigotos tengan hijos y que alguno de ellos sea un talasémico. O sea, tengo una anemia falciforme, disculpen. Y entonces se mantendría en la población siempre este alelo debido a la enfermedad, y la anemia falciforme estaría presente en la población mucho más que en cualquier otro lugar. Y bien, pero estas no son las únicas situaciones que vemos. Hay algo muy particular. Comenté, o no sé si no lo recuerdo, pero digo, este gen presenta muchas mutaciones, decenas, centenares. Muchas son mutaciones sin sentido. Pero el efecto que va a tener esa mutación sin sentido va a depender del lugar en donde se encuentra. Y eso da una situación muy extraña, porque no fue hasta recientemente que se entendió cuál era la causa. O sea, mutaciones sin sentido en el mismo gen dan fenotipos diferentes. Suena raro, pero eso tiene una explicación.
Si el codón stop, o sea, esa mutación sin sentido, aparece muy cercano al extremo 5' UTR, entonces existe un mecanismo, Nonsense Mediated Decay, el NMD, que frente a esa situación degrada el ARN mensajero. Esto es un complejo de proteínas que se encuentra presente durante el splicing, durante el corte y empalme. Ayuda a reunir los exones. Este mecanismo se mantiene unido a ese ARN mensajero, viaja al citoplasma y el ARN, el ribosoma, cuando se une al ARN mensajero, detecta estos complejos, pero también detecta los codones stop, previo a su traducción. Y entonces, si aparece un codón stop y el complejo está lejos sobre la región 3', ven que en este caso podría haber un complejo en esta región, entonces si está muy lejos, lo detecta como que ese ARN mensajero tiene algún problema. Y entonces desencadena todo un mecanismo de degradación. Si no tenemos esa ARN mensajero funcional, o sea, disculpen, no tenemos ese ARN mensajero siendo traducido, entonces solamente se mantiene la copia normal, nosotros lo que vemos es lo que sería un comportamiento como si fuera recesivo. Entonces hablamos de las talasemia menor. Ahora bien, si ese codón stop aparece en un lugar del mensajero más cercano a 3' UTR, entonces ese mecanismo NMD no reconoce la presencia de ese codón stop. Y da lugar a una proteína trunca. Y es lo que nosotros denominamos de efecto dominante negativo. ¿Qué es lo que sucede? En ese caso, la proteína trunca, que no es funcional, va a conformar parte de la macromolécula de ese tetrámero y lo que va a hacer es bloquear el correcto funcionamiento de la hemoglobina. Entonces, con solo un alelo mutado, nosotros vemos un fenotipo, que es lo clásico en una mutación dominante. Y esto solamente para mostrarles de que en esta región no actúa directamente este mecanismo en NMD. ¿No? Puede ser que se pierda porque es tan pequeña que no es funcional ni llega a tener los dominios necesarios para unirse a la macromolécula de hemoglobina, o sea, ese tetrámero. No tenemos muy claro cuál sería la razón, pero digo, se comporta como si fuera recesivo, al igual que todas las mutaciones que pudieran haber en esta región. Pero cuando son sobre esta región, entonces ahí sí vemos ese efecto de alelo dominante. Y como resumen, lo que es interesante de ver es que existen decenas, centenas de mutaciones y con efectos diferentes. Y estamos hablando siempre del mismo gen. Y eso es lo llamativo. Como ejemplo, la hemoglobina es mucho más complejo, o sea, hemos dejado de lado, porque lo vamos a ver en regulación, todo un proceso de regulación de, por ejemplo, cómo se logra de que se expresen las hemoglobinas fetales en ciertos momentos y no en otros. Bueno, son todas partes mecanismos regulatorios que veremos más adelante. Y con respecto a las patologías que puede generar, tiene muchos blancos en los cuales dan lugar a una hemoglobinopatía, ¿no? Y se siguen estudiando. El Uruguay, por ejemplo,
tiene una mutación que es particular uruguaya, descrita hace poco por un colega que trabajaba acá en el departamento de genética. Y es un gen que se sigue estudiando y, y es un blanco, literalmente, para mucha experimentación de cómo funciona la relación entre genotipo y fenotipo. Entonces, por ahora, seguiremos después con otros temas vinculados a esto.